Hola muchachos, espero y se encuentren muy bien. En esta sesión vamos a ver el tema del método científico. Bueno, y como primera parte debemos conocer en qué se basa este método. Y se basa en dos, que es la reproducibilidad y la falsabilidad. Y en tanto la reproducibilidad es la capacidad de repetir un determinado experimento en cualquier lugar y por cualquier persona. Y tanto la falsabilidad, toda proposición científica tiene que ser sustentable de ser falsada. Y a continuación, pues veremos un poquito más del método científico y de los pasos que se deben de cumplir o el seguimiento que se le debe de dar. Como uno, tenemos la observación y el planteamiento de preguntas. Como dos, tenemos la búsqueda de información. La información puede ser ya sea en bibliotecas, en libros, etcétera, en internet, en donde podamos nosotros recaudar esa información que ayuden a nuestra pregunta inicial de lo que vamos a investigar. Como punto número 3 tenemos la formulación de una hipótesis. Y luego como 4 tenemos el diseño y realización de experimentos. Como punto número 5 tenemos la recopilación y análisis de datos. Y ya por último vamos a obtener las conclusiones. Y pues por lo tanto el método científico es un procedimiento que busca formular preguntas a problemas sobre la realidad y los seres humanos con base en la observación de la realidad y las teorías que ya existen. Busca anticipar soluciones, formular hipótesis a estos problemas y contrastar con la misma realidad a dichas hipótesis mediante la observación de los hechos, su clasificación y su análisis. Y es muy importante aclarar que ni la metodología ni el método son recetas, son procedimientos que nos ayudan a reflexionar sobre nosotros y los que nos rodea. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no nada más va a ser que vamos a seguir unos pasos como nos va diciendo a lo mejor, no sé, una receta para preparar un pastel o etcétera. No, no es nada más seguir pasos, sino que el problema del método es determinar cuál es el camino más adecuado para resolver la pregunta que nos hemos planteado, de lo que vamos a indagar, de lo que vamos a investigar, etcétera. Y pues existen una diversidad de métodos según la rama de la ciencia, la disciplina, tema o problemática que se pretenda investigar. Algunos de los métodos generales que existen son los siguientes. Y bueno, tenemos el método inductivo. Inductivo es un proceso en que a partir del estudio de casos particulares se obtienen conclusiones o leyes universales que explican o relacionan los fenómenos ya estudiados. Método inductivo utiliza la observación directa de los fenómenos, también la experimentación y el estudio de las relaciones que existen entre ellos. Y aquí podemos apreciar un breve ejemplo del método inductivo. Eh, Imaginemos que hemos soltado desde la azotea de la escuela una hoja extendida, otra hoja de papel hecha bola, una pelota de tenis y una calabaza de 3 kilogramos. Mientras tanto, otro observador en el piso midió el momento de llegada de los 3 objetos. El resultado de la observación es que la hoja extendida le afectó la resistencia del aire, en tanto que los otros 3 objetos llegaron al mismo tiempo al suelo, y pues independientemente de su peso. Por lo tanto, la gravedad afecta igualmente a todos los objetos independientemente de su peso. Y bien, continuemos con el siguiente, que es el método deductivo. Este consiste en obtener conclusiones particulares a partir de una ley universal. El método deductivo consta de las siguientes etapas. Determina los hechos más importantes en el fenómeno por analizar,
deduce las relaciones constantes de naturaleza uniforme que dan lugar al fenómeno. Con base en las deducciones anteriores se formula la hipótesis y también se observa la realidad para comprobar la hipótesis y ya por último del proceso anterior se deducen unas leyes. Y pues lo que podemos rescatar aquí como ejemplo serían unas premisas verdaderas. Si la conclusión se realiza con premisas que son verdaderas, lógicamente concluirá una verdad relativa. Por ejemplo, el hombre es un ser humano, Juan es un hombre, Juan es un ser humano. Ejemplo 2, premisas que serían falsas. Si la conclusión viene con premisas falsas, la conclusión será totalmente falsa. Por ejemplo, los pájaros son vertebrados y vuelan. Los cerdos son vertebrados y vuelan. Y por último tenemos el ejemplo 3, que es la premisa falsa, el ruido. Si un árbol cae en una población, hace ruido al caer. Si el árbol cae en un lugar deshabitado, nadie escucha el ruido. Por lo tanto, si cae en donde no hay nadie, no hace ruido porque no hay quien lo escuche. Y luego ya posteriormente pues tenemos el método sintético. Este es un proceso mediante el cual se relacionan los hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos elementos. El historiador que realiza investigación documental y de campo acerca de una comunidad integra todos los acontecimientos de determinada época. Y pues este viene aplicando el método sintético. Y ahora bien, veamos un ejemplo breve del método sintético. Cuando se busca resolver un crimen es necesario unir poco a poco las piezas que se van encontrando y de esa manera se dará con la respuesta y se podrá explicar cómo, cuándo y quién y también dónde se cometió el acto ilícito, es decir, se llegará al todo a partir de sus partes, a partir de esta investigación que se llevó a cabo a través de este crimen. Y luego tenemos el método analítico. En este método se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. La física, química y biología utilizan este método a partir de la experimentación y el análisis de gran número de casos, pues establecen leyes universales. Y el ejemplo del método analítico, bueno, sería cuando se desea conocer si una parte del cuerpo humano tiene alguna infección o si entre sus células hay algunas cancerosas. Es necesario descomponer del todo el órgano en cuestión, que en estos casos se hace con un tejido de este. Y luego descomponer sus partes es posible conocer si existe alguna enfermedad. Y bueno, muchachos, espero y haya quedado claro este tema, que es el método científico, los pasos que debemos de seguir y pues sería todo de mi parte. Si tienen alguna duda pueden mandar mensaje personal.